Jerusalén en Jericó, y cayó en manos de los ladrones, los cuales los despojaron e hiriéndoles se fueron y lo dejaron medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndolo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndolo pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, viéndolo, se acercó a él y fue movido a misericordia. Padre, en esta hora te damos gracia y honra, Padre. Que tú seas hablando, pon en mí un carbón encendido, Padre, que no sea yo, sino seas tú, Padre, hablándole a tu pueblo, Padre. Pero antes de hablarle a tu pueblo, Padre, te pido que me hables a mí primero, porque a mí es el que tienes que hablar para que tu pueblo también sea, para que tu nombre sea también exaltado, Padre. En esta hora te doy gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es a lo que voy con esto? Muchas veces, seres humanos, ¿cuándo han visto la película En Busca de la Felicidad? En Busca de la Felicidad. El escritor de esa película se llama Christian Cavler. Esa es una historia real, esa es una historia que fue verídica. Pero, ¿qué fue? En esa película, el escritor había sacado una parte muy importante de esa película, no la quería publicar. Y era cuando, no sé si se acuerdan muchos, cuando William Smith iba entrando a un templo. Y estaba un sacerdote de africano, y estaba el grupo de alabanza cantando una alabanza que se llamaba Dios, no muevas la montaña. Y cuando yo estaba viendo eso, ¿cómo? Si no dice que la fe, si nosotros tenemos fe, Dios es capaz de mover la montaña. Pero ¿saben qué es lo que decía después? Dame la fuerza para subirla y atravesarla. Muchas veces Dios no va a mover tu montaña. Muchas veces Dios no va a jalar la montaña, sino te va a dar la fuerza para pasarla. Amén, amén. Muchas veces te va a tocar a ti subir esa montaña. Pero muchas veces arriba, como le pasó al hombre, la Biblia no registra su nombre, pero el hombre venía descendiendo de Jerusalén a Jericó. El hombre acababa de entregar su mejor holocausto. Cada año ellos hacían eso. Cada año ellos subían, daban todos sus diezmos, sus ofrendas y todo. Ellos llegaban ese día especialmente para subir y adorar a Dios. Pero ese hombre, cuando descendió, le pasó algo que muchas veces a nosotros nos pasa. Los rateros nos roban la unción que Dios depositó ese día en ti. ¿Cuántas veces te has peleado con tu hermana saliendo del templo? ¿Cuántas veces te has peleado con tu marido saliendo del templo? ¿Cuántas veces has peleado con tus hijos saliendo del templo? El ladrón ya te robó la unción que Dios depositó en ti. No simplemente fue a ese hombre, lo dejaron malherido, lo dejaron lastimado, le quitaron todo lo que ese hombre traía. Me imagino que ese hombre venía alabando y exaltando a Dios en ese momento. Venía diciendo, ¡libre! Quizás venía danzando, cantando ese hombre en ese momento. Pero ¿qué pasó? Llegó una persona. Pero ¿saben qué fue el error que hizo esa persona? Fue irse por un camino que quizás nadie atravesaba. ¿Por qué? Porque esa persona, me imagino que era su primera vez que según subía a Jerusalén. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros subimos y cuando bajamos no conocemos el camino. Esa persona no conocía ese camino, quizás, pastor. ¿Por qué? Porque estoy seguro que si tú conocieras ese camino y supieras que ahí hay ladrones, hay personas malas que te van a robar la unción, estoy seguro que no te irías por ahí. Agarrarías otro. ¿Y qué fue lo más triste que le pasó? Pasó un levita. ¿Qué más los levitas para levantarlo y curar? Muchas veces no va a venir un levita, no va a venir una persona de la iglesia quizás a curarte tus heridas. No, va a venir una persona quizás sin conversa y te va a levantar y te va a llevar a un lugar
A ese hombre no lo llevó ni un levita, ni un sacerdote, lo llevó una persona común y corriente. Y que es lo más impresionante, que esa persona pagó para que lo curara. Tú no tienes que pagar nada para que Dios te cure. No tienes que pagar nada, porque una persona que murió en la cruz pagó por ti. Simplemente tú, ¿qué tienes que hacer? Tú tienes que venir a la iglesia y adorar a Dios. Tienes que venir a buscar a Dios. Eso es lo único que tú tienes que hacer. Es lo único que tú tienes que buscar, la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios, cuando baja, tú tienes que tener un cambio. Tú tienes que tener un corazón quizás limpio, quizás recto delante de Dios. Quizás va a estar herido, pero no es tanto las heridas. Las heridas muchas veces nosotros mismos no las hacemos. ¿Por qué? ¿Por qué les digo que la herida? Porque una cicatriz y una herida no es igual. Una cicatriz ya está sanada. Una herida está abierta. Una herida está abierta que muchas veces quizás la persona ya te hizo daño y ya te dejó, pero tú estás abriéndote esa herida. Tú mismo te la estás escarbando. Tú mismo te la estás abriendo y tú mismo te estás haciendo daño. ¿Por qué no mejor dejar que Dios te cure y esas heridas se vuelvan cicatrices? Y cuando estés en el altar predicando, evangelizando, des testimonio de lo que Dios ya hizo contigo. Amén. De que ya des testimonio de lo que ya hizo Dios contigo. Muchas veces no vas a ser tú, muchas veces va a ser tu familia. Y eso es lo que a mí me impresionaba. Dice, ¿cómo un sacerdote no va a moverse en misericordia? Pero antes dicen que los sacerdotes al ver sangre no se podían acercar. El sacerdote lo vio y vio sangre, mejor me voy. ¿Por qué? Porque así estaba la ley antes. Yo estuve investigando eso y yo dije, ¿por qué? Porque así era la ley, simplemente. Por una ley, quizás una persona no se va a acercar a sanarte, a curarte. Pero cualquier persona puede llegar a curarte, a levantarte, a hacerte sano y limpio. Y yo decía, bueno Dios, entonces, ¿por qué fuiste capaz